Isabel con la nota. Y ahora Anaísa. Así es, Yorana Flor, Yorana Comunidad, con un caranga, relato tradicional en el que se contó la historia de Ujo, la doncella, y un mujatu, como es tradicional en Rapa Nui para todo evento importante, se dio inicio hoy a la Cumbre de Líderes del Pacífico 2024, un evento internacional que cuenta con la participación de 120 invitados y cerca de 200 representantes de la comunidad local para tratar el problema de la contaminación por plástico. El alcalde Pedro Enunspaoa destacó como uno de los objetivos de este encuentro generar insumos que permitan crear acciones para cuidar y amar más nuestro planeta. Este encuentro, nuestro propósito, nuestro objetivo principal es generar un insumo importante para poder aportar al encuentro del plástico, al encuentro mundial del plástico el próximo año y pueda a través de ella influir en cuidar mejor, en cuidar más y en amar a nuestro planeta. Si bien fue una actividad internacional que fue organizada por Rapa Nui, fue también con el apoyo de Cancillería de Chile y Naciones Unidas. Gloria de la Fuente, vicecanciller, destacó que este es un problema que genera riesgos e impactos dañinos no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas. El cual creemos que es un problema fundamental y un problema ambiental de carácter además acuciante hoy en día para la humanidad, que genera riesgos e impactos dañinos para la salud, el medio ambiente y sin lugar a dudas el bienestar también de las personas. Creemos que y reconocemos la importancia sin duda de la adopción en marzo del año 2022 de la resolución 514 que manda contaminación por plásticos y de manera particular en el medio marino. Creemos que parte importante de la conversación que se puede generar en estos días justamente nos va a ayudar a fuerzas en este ámbito. Así es, serán 2 jornadas con Interesante tema. Y ahora, por supuesto, Betty, tú para todo el pueblo. I herori iti atu te hua aie ha ora mai ko atu arina i te po i te roa era ko ngoro ai ko roa peni e ko hamata yang rina i poa aire o pero o te karanga e ai pa i vananga mai era o ko nei tu mai e ha karara mai e i te rauanga anga mai ena i te kainga no de la fuente pai ki mai ena te hauha a te ravea mu hauha ari a e ainga nei ha karara mara ua i te rauanga pehera ua e anga en ni hakai aena ki te ao tātou orunga te angena microplástico eje plástico peira maua e flore. A la principal problemática que es el microplástico, sin embargo, IRDAM, la comunidad ha aportado tremendo, mientras nosotros estamos con ustedes a través de Radio Manuquén, el canal Mataote Rapa Nui. Ya hay un grupo interesante que está atendiendo a las visitas con el almuerzo. Estamos viendo aquí cómo las chicas están preparando todo el salón para la segunda reunión de la tarde. Interesante porque se junta esa que uno ve aquí con una entrega absoluta, IRDAM. Así es, Flor, y muy jornada. Asimismo, se vivió el primer panel de conversación, el panel número 1, que habló acerca del estado actual de la contaminación en el Océano Pacífico. Hubieron interesantes presentaciones, estuvo Charles Moore, quien es funda organización que se llama Sustainable Management, lo pudieron ver el día de ayer, sus especies marinas y también la misma población que está en el lugar. Y su relación con los océanos, en Rapa Nui, por ejemplo, que haya secado, asimismo los desafíos que tiene Rapa Nui y el mundo científico. Paulina Aldunce. Se está viendo que hay menos lluvia, por ejemplo, esta lluvia mucho en invierno, más marejada, más frecuente y más severa. Están las 4 estaciones, siente que se pasan del verano al invierno, pero que la primavera y el otoño ya casi no se ceremonias ancestrales, impacto en actividades culturales, por ejemplo, se secó el rano raracu, muchas personas piensan que es por el cambio climático, y el tema de la justicia climática. Lo que hemos conversado y lo que mandé a la Rapa Nui, tenemos que seguir profundizando ese conocimiento, porque la justicia climática nos indica que tenemos que saber diferenciar cosas. Hace falta seguir profundizando en Rapa Nui. Palabras de Paulina Alduce acerca del desafío de Rapa Nui para implementar soluciones que estén acordes a la aplicación local.
Nā koroa kongoroa e te hua ai te roa ne amo mai nei e irdana mai te aro nei mai poera. Bueno, ka awa e noa te anga mai nei, anga ni nā i te kaukau i e purumo mai nei, te nu nei a yo, e ai roa te tahi nu tātou e na haka te katahi ai roa te kona hoanga nei, mai taki ria ria ne te anga, roa te roa e roa au maru, e moangiangi ko apai i te roa nei, peni e i hamatai mai te ore roa te ahurua ore, i te rahi o te tangata, i hanga o te roaero te pratiko i rungi te henua. E peira te roaero o te tahi nuena, pe roaero Martin, pe roaero Rusia. Rusia ro te roaero Galapagos, ko aktu mei apa i te hauha mu i te rawea mo piri muanga. E ai tūro tātou ki te roa no te Universidade e Sili a te Waikawa, ko rahi mei a te ingo kimi e te hirawea hanga i runga i te kainga. Tātou e oho nei, ko hamata te monora o te orara o te henua, ko hamata te vea kuiri ko mai a, me ena e toma cuenta tātou e iu i riveria pe heka hakatika kairo te niuniwe na haka e ngaroa mai ena, korua te me e ngaroa, ka aura no ata me o tūrero mai pe nie tai peire ki ai, pero peira mau a pe te anga o mai nie Flor. Y continuamos con un tema interesante, esta vez desde la participación de también está a punto de tomar el avión, la vicecanciller que llegó ayer y alcanzó a estar hasta ahora, se fue tremendamente impactada de lo que se había logrado. Y a José Torres, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas para Chile, Isabel, que ella no solamente comentaba el nivel de las exposiciones, sino que cómo se logró. El micrófono hacia Isabel. Efectivamente, uno de los objetivos de Naciones Unidas es justamente generar estos espacios de diálogo para que se tome acción para solucionar aquellos problemas que afectan al mundo entero. Es por ello que el organismo internacional se ha hecho parte de esta cumbre que reúne a cerca de 120 invitados de diferentes territorios de la cuenca del Pacífico. María José Torres, quien es la coordinadora residente en Chile para las Naciones Unidas, destacó la importancia de que los líderes mundiales tomen acción para ello. A nivel multilateral, global, de esta conversación, en donde el plástico para la salud de la vida submarina es fundamental. Y ahí está este ejercicio del Tratado de Plástico, que ojalá veamos progreso. Y para eso hacen falta los países. Naciones Unidas, como hoy se ha mencionado, hace lo que mejor sabemos hacer, que es poner la mesa y permitir que las delegaciones se encuentren, que se den las deliberaciones, que haya apoyo técnico donde se necesita. También vemos en esta conversación sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible y el ODS 14 la importancia de los líderes locales, porque son las comunidades costeras, las islas y sus líderes y lideresas las que están enfrentando los impactos más graves, ya sea porque el impacto del cambio climático y de la contaminación está afectando tanto a la salud del océano como de nuestras propias comunidades, está afectando a la capacidad de desarrollo económico y está también afectando, como no, el desarrollo de las generaciones futuras. Así es, y dentro de su discurso realizado hoy en la ceremonia de apertura, afirmó que más del 90% de la contaminación oceánica es plástico, la que luego es consumida por la fauna marina, poniendo en riesgo la sobrevivencia de los animales marinos y generando diferentes efectos graves para el planeta y las personas. Y claramente, si se destruye como hábitat el océano, tenemos niveles de sobrepesca, el cambio climático y la contaminación está acelerando las tasas de acidificación de los océanos, se está afectando a la oxigenación y se está dando el calentamiento y se están muriendo los corales, se está dando un cambio de las corrientes oceánicas y la transformación de los ecosistemas marinos. Todo eso no ocurre en abstracto, está afectándonos ya como comunidades en el planeta hoy. Y creo que muchos de los líderes locales que están convocados a esta cumbre van a dar testimonio de exactamente qué está ocurriendo en sus territorios y a sus comunidades. El 80% de la contaminación del océano es resultado de la actividad de esa contaminación. El 95% de esos desechos en el mar son de origen plástico.
Así es, una de las acciones, la acción de la comunidad, de las comunidades en general, es importante, unidas con las autoridades locales y los organismos internacionales para poder terminar con este problema que afecta al planeta completo de una u otra manera, Flor. Así es, Nakoro Congoroa te Huaye y te Ucane, Toningoa, Malia Torres, Tananga coordinadora y Roteroero de Naciones Unidas y Teroero Tire, te Jauja o Tan Vananga Maine y Teroera Penie Pejeta tu Hakatikane, Kamata Itaine, Kau Ine o Kahi Oena, Itna Konaena, y tu Ingoena o Rote Vaikava. Te Jauja, Ko Amoya y Tato Penie, Ta Esmene. Vananga tahanga no tan aquí penille nai hetu e homeyena i te ao e verita to i te roera penille ngai ngoina e tu wen e takataka i te kainga na tu ki te roa i te me e kore te vea o sea kore te takeo kore ti ka mai rote vaikava e hamata he mamate he vera he homei te vai o ira te roa nei pa i e hi o hakatika e oho e hapa e verita to i Hakatika e hoen. Ahí a Roteroa era de coordinadora de Naciones Unidas y me lleno toda la maná UPG. Flor. Continuamos siempre con la cumbre por un tema tremendamente interesante. ¿Qué pasa con los asistentes? ¿Cómo reaccionaron? Hubo palabras del alcalde que sacaron aplausos, no solo ante Marcia y Yorana. Yorana Flor, exactamente porque parte de los asistentes de la cumbre de los líderes del Pacífico, representantes de los 18 estados, miembros pertenecientes a la Polinesia Melanesa y Macronesia, también citaron la frase con la que concluyó su discurso nuestro tabana Pedro Edmonds Paoa, quien cerró su discurso diciendo una frase que motivó a los asistentes, quienes aplaudieron dentro de lo que dijo, que fue que Rapa Nui debiese tener o alcanzar el objetivo que era basura cero. El embajador cultural Lin Rapu manifestó lo siguiente. En este momento es primera vez que se hace una cumbre gigante acá en Rapa Nui, con varios líderes de todas las islas por otros países. Así que ha sido algo muy importante para todos nosotros, para la comunidad. Quiero que toda la comunidad sepa que esto ha sido una oportunidad única que tenemos que aprovecharlo. Y quería felicitar también al Tabana ahí, que se mandó un discurso, pero de primera. Quedaron todos ahí los líderes, quedaron, tenemos que aprender más allá. Excelente. ¿Qué más puedo decir? También dentro de los asistentes entrevistamos a Carlos Ojeda, alcalde de la Municipalidad de la Isla de Chiloé, y estas son sus palabras. Bueno, vengo de la isla de Chiloé, entre islas de la ciudad de Quellón, al sur de Chiloé, donde también se hizo la embarcación Rapa Nui, que navegó hasta acá, hasta la isla. Y muy importante esta invitación porque tenemos las mismas problemáticas con este tema del plástico, algo que evidentemente hay que abordar. Y por eso estamos acá, 5 alcaldes de la isla de Chiloé, en esta invitación, en esta cumbre, que están invitados muchas delegaciones a nivel internacional y sumamente interesante estar acá y participar y llevarse ideas, pero también proponer temas en esta cumbre. Así que esperamos que cuando termine sea productivo y que también las autoridades también institucionales que están presentes, como el Ministerio de Relaciones Públicas, Cernapesca y otras que están acá hoy día participando, también tomen cartas en el asunto con políticas públicas para seguir ayudando en esta temática, en esta problemática, para que así de esa manera podamos seguir abordando esta problemática no tan solo a nivel país, sino que también de todo el Pacífico. Una problemática que está ocurriendo en todo el nivel del Océano Pacífico, Flor. Estas son las impresiones de quienes están participando de esta cumbre de líderes del Pacífico, informaciones y apreciaciones que también podremos visualizar a través del noticiero de las 21 horas, a través del canal Mata o Rapa Nui, Flor.
Na korua kongoro a e te hua ai pene ie te rahira o te nuna i tu me ki angarina mo hakarongo i te ngā tātou ane. Haka mana ua te korua pene ie hoi a huru mawa u hanua motu i tu me ki angarina. Aroteroa ero te Micronesia, Melanesia, Polynesia, aroteroa ero o Chiloé, Keion, tu mai ato ana tawana ki te opani e tawana i roto ana hare i anga i te umunei e tāna wana ngā hauhaa i ngaro ai e te nganu tato ane i tumeni anganina ko te wananga era peni e te ingo he kore mai rong te henua. A ronga i te wananga nei i waweri tahi e anana ke peni e i otu wananga era ko hatua peni e te ingo e haka ngaro mai rong te henua nei ko Rapanui. Ko te wananga no te roa ena arini ki mai nei e pehea ia i ngaro ai pehe ia i hakarongo ai i te wananga nei i te hauhaa i te koarahi o te roa era. E o tatou ki te roa ena o te tawana o te roa ne o te atiena ana e te ke amai ena i roto ne hinua ena he me tātoa e aia ko koa peni e airo ate no o ro te ministerio tu mai aki Rapanui te roa ero sena peka te koa mua ngangi i te anga nei mo haka tika mohoro ai mai nei e peira amutu ke raua era e peira te roa era mo haka ngaro aro te kaimao a e kohorua me e kui te aku ero peni e ina he tararahi pai o te roa nei o matueanga atuena hai ma hatu korua tātoa. Flor. Eso de Jaime Hatu me importó. Eso significa que estamos avanzando y estamos bien. Y claramente lo que está bien, María José, es en la ornamentación. Impactante cuando uno va entrando a la aldea y se encuentra con una tortuga, con una escultura enorme, hecha solamente por microplástico. Todo eso a través de funcionarios municipales, producción principalmente, vaya las felicitaciones para ellos. Y también el caso específico de una ballena que está inmediatamente al lado, que eso fue construida por los alumnos del Colegio Católico. Así que hermosa la ornamentación, tremendas banderas, ustedes las pueden ver aquí a nuestro alrededor. Fuera de eso, en las mesas de los expositores y de los invitados también están las mesas correspondientes a cada uno de sus países. Una delicadeza, una gentileza propia del pueblo de Rapanui, pero además deja muy bien instalada esta cumbre, María José. Así es, Betty, porque se pueden apreciar dos tipos de escultura. Una que es la tortuga con ujo, en la cual hizo la presentación Betty en un principio. Después también tenemos una ballena que fue hecha con microplástico por los alumnos de la aldea. Más bien fue de cuadros del Departamento de Turismo, en la cual ellos reflejan lo que se ha hecho con la recolección de micro. Na korua kongoro a te hua ie aro te roa ero o te ingo te hauharo te roa nei te mara maho pea o tatu kainga o te ngā poki o tatu kainga o te tangata o tatu kainga haka makinu e nā rote roa ero te hare hapi a rote roa era hairima hai mara i angai i kona ni o te honga o te mana koanga a e tahi ta oraha nui e te ngā pukini o te hare api nei ko hakare a ko hakatake a e airo a e tahi honu koa ko tetu i o me era nau huru me i tau me e te ngā puki e nuuena i angaro a e tarairo a e tuiro ai te karone i unu i o mai i hakatake ai i nui o te mene te hau haa tai te ke ai te ngā papa ane pini tai rau i tu mai ai o ki te kona nei i mo hakarongo o mo tau mei rau mo hapi mei ki tātou peni ananga i o mei era he turo e ki rote mata peni te anga nei o ko mau no mei era e tātou mau ai te ngā poki o tātou kainga ko haka mahi a ko haka take a pehera ua i maramarama hairima i taraia i hiro ai i te ngā mene i tuene ki te roena o te ngā manuena o rote vai ka hauha aria o ira te ngā mene ka ia to hi ingo i tu mei e mei haho pero he te ngā ingo nei ko haka maranga o haka rarama
tatunga poki aro te roa era o te manutere o te vaicaba. Tauno te anga, así que muy bonita la exposición realizada por nuestros niños y artistas de la comunidad Flor. Exactamente. Se demostró ahí no solamente el arte, sino que el compromiso del pueblo Rapa Nui y de toda la gente con el mar quedó reflejado, pero además quedó reflejado para el mundo, para quienes nos visitaron. Y eso yo creo que ha sido sumamente importante. Y seguimos, cambiamos de tema, ya no vamos con la cumbre, pero con algo muy relacionado, porque en la Fundación Lili Tadeo se está presentando una exposición de basura oceánica, María José. Así es, Flor, porque en el Salón de la Fundación Tadeo y Lili se está desarrollando la exposición de arte con la temática de la basura oceánica. 16 expositores, de los cuales 4 son esculturas y 12 pertenecen a cuadros. De los expositores hay que están por primera vez exponiendo en la Fundación y además de contar de diferentes edades. Conversamos con Nicolás Pacarati, administración de la Fundación. Tadeo Lili. La exposición trata todos distintos, algunos ya consolidados y otros principiantes. La exposición va a durar una semana solamente y es muy favorita. Después vamos a hacer un conteo para elegir a los 3 más votados y darle un premio. Por eso es muy importante. Así que si pueden participar se les agradecerá bastante y si pueden transmitir este mensaje o el afiche de la exposición. La tarde, sábado y domingo de 11 a 1, de 3 a 8 y una vez finalizada la exposición el día domingo se va a realizar el sorteo para ver los... Te huaye y te roane, aerote fundación era lidi atkean y trawaanga, arote anu uyang y trawa trayang y trawa arte hoya huru mapiti tangate yanga arote roerot peni o te hoho otero. Oira na Sebastián Pacarati peni hata me hanga au y te que ai koi de ka te que koe he vai ku tu tapura morea ira kope e te mahana pai ka u i te ahiahi pai ka haka i te mei peni e toru kope na karena i te roera peni mutatou e turu e tapura i te anganei o ngangane ira. Peira te kane i te roaena o te ingo i te vaicava i te roaena pejera ua y amo vamos con Flor. Pronto terminando por el horario, pero no podemos dejar de mencionar ir de manera muy, muy concreta y rápida lo del documental de Toki porque es muy interesante. Además de muy interesante, Flor, es que el microplástico. Vamos a escuchar directamente las palabras de Pilar Wilcaleo, quien... Mañana en el Toki a las 19:30 horas para ver un documental maravilloso, realmente profundo. Todo esto en el marco de la Cumbre Global de los Océanos que se está realizando en nuestra isla. Conversación y donde podremos reflexionar juntos sobre esta temática central que es el cuidado de nuestros océanos. A acercarse a Toki, hay banda de acercamiento a las 7:15 desde Catipare y la idea es que nos acompañen. Maururu. Ahí está la información de acercamiento para Toki y donde se podrá también realizar una conversación y una charla con el director de Plastic Ocean. Todo esto en el marco de la Cumbre de Líderes del Pacífico, Betty. Así es, na koro e te mahingoe, e vari koro aro te rao ena o Toki, a po, i te horahitu o te ahi ka hamataena, e airoa e te pereoa, ka ro te roa nei i angarina, e anga tuena, i te roa era o te ingoingo i ro te waikawa, e te hauha ari ibiriwa o te ngame enei, e piti ahuru i minuti toe o ra perikura katakean, e vari koro ira, a po mahana maha, e mahana o vaitu nui, mo te ke ai korua mo ha u i te anga hora wa u te po mai te hora wa u te po ka anga na ha ora mai te wa ai kona ke u iena na korua i me muria au así que da huru me o kona nei te ke mai nei pai o ira kuira te ki ka vari korua ro te roa era o Toki.
Y nos vamos con la certeza de que el compromiso existe con toda la comunidad, con las autoridades, por finalmente lograr algo con esta cumbre, con el sentido de al menos no terminar con el microplástico, pero sí tener la certeza de que hay que combatirlo porque es un nivel importante de contaminación. Para eso está esta cumbre, para alertarle al mundo desde acá, con todos los líderes que se encuentran con estas banderas a nuestro alrededor, que es necesario parar. Y creo que, me imagino que el equipo coincide conmigo, se está de alguna manera logrando. Sabíamos que iba a salir bien, pero esto superó todas las expectativas. Por tanto, vamos a seguir informándoles. Recuerden, no solamente estamos en Radio Manuquena, que por supuesto el compromiso sigue, como ya lo dije, estamos en Canal Mataotera Rapanui, en el canal de YouTube, que de alguna manera también estamos en condiciones de felicitar a ese equipo porque lo ha hecho muy bien. Tenemos transmisión desde Radio ADN, que está permanentemente conectado a todo lo que está pasando. De hecho, hay 2 periodistas acá y un técnico encargados de ese nivel. Y por supuesto, Iorana Comunidad, Iorana, a ustedes y gracias por la audiencia. Maururu.